La deformación craneal es una práctica ritual hecha por numerosos grupos tribales alrededor del mundo. Esta práctica que altera la forma del cráneo era realizada con el fin de imitar a los llamados dioses de la antigüedad, y muchos líderes de estas tribus lo realizaban para demostrar su estatus dentro del clan. Aunque existen una serie de evidencias de que realmente hubo seres que tenían el cráneo alargado de manera natural, ya que cuentan con una serie de características que serían imposibles de replicar simplemente con tablas de madera. Los más conocidos son los cráneos de Paracas, los cuales pertenecen a la cultura de Paracas, en Perú. Estos son especiales, ya que, según las evidencias, estos no fueron deformaciones artificiales, y al contrario de lo que se dice, estos ya nacían con el cráneo de este tamaño y forma. Esto, debido a que, dentro de las momias de Paracas embarazadas, se descubrieron fetos que ya tenían el cráneo anormalmente grande y alargado. Estos suelen ser 25% más grandes que los cráneos humanos, y tener las cuencas de los ojos casi 2 veces más grandes que la de un humano normal. Recordemos que la deformación, como dice su significado, deforma y modifica, y en ningún momento añade masa o tamaño. Es simplemente imposible. Luego, los cráneos tienen muchas otras diferencias, por ejemplo, estos solo tienen una placa parietal, y por consecuencia no tienen la sutura sagital que tenemos el resto de los humanos. Igualmente misteriosa es la ubicación de entrada para la vértebra cervical, la cual en los humanos se encuentra prácticamente en el centro del cráneo, mientras que en los cráneos de Paracas, esta es mucho más pequeña, y se encuentra en el costado trasero del cráneo. Pero lo más misterioso, es que según mostró un estudio de ADN realizado en el año 2018 por la Universidad de Lakehead, en Canadá, los cráneos de Paracas tendrían su origen materno en el Cáucaso, es decir, en Georgia, Armenia, y el sur de Rusia. Aunque, el genoma de su origen paterno no fue identificado. Es decir, que los padres de estos no pertenecían a ninguna raza humana conocida. Este dato, junto a su origen en el Cáucaso, donde se supone que existió el llamado Jardín del Edén, ha hecho especular a muchos sobre que estos pudieron haber sido los llamados Nefilim, o hijos de los ángeles que bajaron del cielo, mencionados en la Torá y en el libro de Enoc. Casualmente, el Cáucaso es el segundo lugar del mundo donde se han descubierto estos misteriosos cráneos alargados. Estos son prácticamente idénticos a los cráneos de Paracas, compartiendo forma, tamaño, y las mismas características físicas que hacen de estos un misterio, tal como la falta de la sutura sagital. Estos descubrimientos demostrarían que estas personas se habrían originado en esta zona, y que habrían migrado hacia el Perú hace unos 3000 años. Asunto que vuelve loco a los historiadores convencionales. En Egipto también podemos observar cráneos alargados. Por ejemplo, el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti fueron representados con cráneos anormalmente alargados en todas sus estatuas. Tal como si estos no hubieran sido humanos comunes y corrientes. Estos personajes fueron los padres del famoso faraón Tutankamón, el mismo de la tumba maldita que mató a todos sus descubridores. La momia de Tutankamón tenía el cráneo alargado, tal como eran representados sus padres. Aunque, poco se conoce acerca de estudios realizados sobre esta. Igualmente, es curioso que la momia de Akenatón nunca haya aparecido, ya que hay que recordar la misteriosa apariencia que éste tenía según sus representaciones. Lastimosamente, existe una gran censura por parte del gobierno de Egipto, primeramente por parte de sus autoridades locales, quienes a pesar de las evidencias presentadas acerca de tecnología perdida, así como de dataciones anómalas, siguen sirviendo a las élites oficialistas y censurando todo descubrimiento que pudiera cambiar la historia oficial. Malta es una pequeña isla ubicada en el mar Mediterráneo, la cual actualmente forma parte de la Unión Europea. Esta isla ha sido el hogar de numerosos pueblos alrededor de la historia, tales como los fenicios, romanos y árabes, solo por mencionar algunos. Aunque, poco se sabe de los pueblos que la habitaron durante la prehistoria.
Estos pueblos dejaron numerosas construcciones megalíticas difíciles de explicar para la arqueología ortodoxa, así como un enigmático recinto subterráneo conocido como el hipogeo de Alsaflieni o el hipogeo de Malta. En este recinto se descubrieron una serie de cráneos alargados bastante misteriosos. Estos cráneos también eran parecidos a los cráneos de Paracas y compartían las mismas anomalías, incluyendo un tamaño anómalo y la falta de sutura sagital. Aunque, otros de estos estaban alargados de manera horizontal y contaban con cuencas oculares anormalmente grandes. Entre 2011 y 2015, un grupo de arqueólogos que trabajaba en el yacimiento neolítico de Houta-Omuga, en Jilin, China, descubrieron unos cráneos datados entre 12 y 15.000 años de antigüedad. Más allá de su datación, lo que más llamó la atención fue la forma alargada de dichos cráneos, los cuales no parecían humanos de ningún tipo. Igual que los cráneos de Paracas, estos eran casi 2 veces más grandes que un cráneo humano normal. Rápidamente, la prensa se hizo eco del extraño hallazgo y especuló con que en efecto, dichos cráneos no eran humanos, o eran de una especie desconocida. Sin embargo, la Universidad de Texas supuestamente demostró que habían sido alargados con tablas. Aunque, nuevamente, estos pudieron haber cambiado la forma de los cráneos, mas nunca hubieran podido agregarles más masa. Es simplemente imposible. Sumeria es considerada como la primera civilización de la Tierra, y donde supuestamente habrían nacido la escritura y la rueda. Aunque, misteriosamente, sabemos muy poco acerca del origen de sus pobladores, ya que se han descubierto muy pocos cuerpos humanos en sus territorios, lo cual ya es un misterio por sí mismo. Pero algo sorprendente es que dentro de los pocos cuerpos que se han descubierto, había un porcentaje importante que tenía los cráneos alargados, justo como los cráneos de Paracas y los cráneos del Cáucaso. Recordemos que los sumerios hablaban acerca de una tierra que quedaba más allá del mar y del sol, la cual era conocida como Kugaki, o la tierra del estaño, de donde estos importaban toda clase de metales preciosos. Según algunos investigadores, esta mítica tierra es el altiplano de los Andes, en Sudamérica, donde misteriosamente, también tenemos muchos casos de este tipo de cráneos anómalos. Es conocido que los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas que habitaron la Tierra en el pasado. Estos contaban con escritura jeroglífica, política compleja, ciudades inmensas con alcantarillados, y la capacidad de producir alimentos en masa. Esta misteriosa civilización desapareció antes de los tiempos de la conquista, por lo que poco se sabe con certeza acerca de sus habitantes. Estos solían representarse en sus esculturas con cráneos alargados. Tal como lo confirma el descubrimiento de sus esqueletos, los cuales en un gran porcentaje contaban con los cráneos anormalmente alargados, al igual que los habitantes de la cultura de Paracas. En Gotland, Suecia, se descubrió un entierro vikingo que aparentaba albergar hombres que habían participado en una guerra. Los investigadores descubrieron numerosos objetos rituales y ornamentales de alto valor histórico. Aunque, lo que más llamó la atención, fueron los cuerpos de unas mujeres que tenían los cráneos anormalmente alargados. Como pasa con muchos cráneos alargados por todo el mundo, estos tenían más de un 25% más de masa que un cráneo humano corriente. Estos también tenían las cuencas oculares gigantes, y solo contaban con una placa parietal, y carecían de la sutura sagital. Si bien en un principio los arqueólogos propusieron que estas deformaciones habían sido rituales, cierto es que, si bien es posible deformar el cráneo, es imposible agregarle masa a un cráneo. Si pensamos detenidamente, es curioso cómo a día de hoy no hemos sido capaces de comprender quiénes fueron estos seres de cráneos anómalos que compartieron la Tierra con el hombre en el pasado cercano, y a los cuales nuestros ancestros guardaban reverencia, y querían parecerse físicamente. Asimismo, da la impresión de que estos fueron de algún modo parte de la élite de muchos pueblos importantes de la antigüedad. Aunque, es curioso cómo parece que estos desaparecieron completamente del planeta sin dejar rastro. Pero,
¿A dónde fueron? ¿Acaso es posible que estos, o sus descendientes, aún se encuentren ocultos en algún lado de la Tierra? Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Asimismo, puedes considerar hacerte miembro para apoyar al canal a crecer y a hacer mejores videos. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.